quien lo protegía, quien les lavaba la ropa, los denominados roperos, quien les preparaba la comida, eran precisamente el cuerpo de seguridad cubana. O sea, siempre prefirió que los cubanos le atendieran su seguridad. Inclusive habían hospitales de mejor referencia de tratamientos oncológicos en otros lados del país y no fue posible que él honrara en ese sentido la fe en el médico venezolano. De tal manera que inclusive se decanta esa posibilidad porque el mismo médico que trata a Fidel Castro, médico español, por cierto, no cubano, José Luis García, manifestó que él desestimaba que esa posibilidad fuera efectiva. De tal manera que nosotros también cuestionamos como médicos venezolanos esa teoría. Y si así fuere, los primeros en ser investigados deben ser los cubanos. Los cubanos tienen que asumir la responsabilidad histórica con el país, con Venezuela, de que el presidente se fue hablándole a los venezolanos y el presidente llegó mudo, sin poder hablar, en malas condiciones generales. Y el trofeo que le dan por estas consecuencias, que inclusive era público y notorio que algunos médicos manifestaron lo contraproducente que pudiera haber sido esta intervención. El presidente llegó en malas condiciones generales, el presidente falleció. En menos de 2 años, cuando el pronóstico que le había dado el doctor Salvador Navarrete, que era un pronóstico malo, había también planteado la posibilidad de sobrevida de 2 años. El presidente de la República, el último día de campaña en la Avenida Bolívar, ya con tratamiento de quimioterapia y radioterapia, el presidente fue sometido a un palo de agua que cualquier paciente inmunosuprimido con las defensas bajas, por supuesto que va a tener una infección respiratoria, por supuesto. Entonces, por eso es que repito la palabra, que sea humana la humanidad, ¿vale? Si el presidente no podía, buscaran alternativas. Porque ahí yo me pregunto, ¿la idea era inmolarse o la idea era curarse? Eso es una pregunta que yo quiero hacer con toda la responsabilidad del caso. La idea era cuidar al presidente, que se curara el presidente, que tuviera calidad de vida, inclusive en esas condiciones de diagnóstico y de mal pronóstico, o la idea era mantenerlo en una carroza parado, de pueblo en pueblo, con los dolores que él manifestaba tener, con la situación difícil que el mismo Nicolás ha hablado, de que el presidente en una oportunidad casi por el dolor no podía en un avión casi ni pararse. En principio, el día 28 de diciembre del año pasado acudí a la Vicepresidencia de la República a solicitar oficialmente información acerca del diagnóstico, la evolución y el tratamiento del presidente de la República. Hasta la fecha no recibimos ningún tipo de respuesta oficial. Nunca conocimos los venezolanos quiénes fueron los médicos tratantes del presidente de la República. Y sorpresivamente aparece a la opinión pública nacional este acuerdo firmado por el encargado de la Presidencia de la República, Nicolás Maduro, donde honra a los camaradas que él dice de la hermana República de Cuba, Roberto Castellano García, Jorge González Pres, Ibrahim Fernández Rodríguez, José Fernández, y a las licenciadas Midalia Rodríguez, Laura Hernández, Pedro Aguilar. De paso, que también fueron honradas enfermeras cubanas. Cuando se hizo el diagnóstico de la enfermedad del presidente, muchos oncólogos reconocidos a nivel nacional se ofrecieron para prestar atención, inclusive con una vocería muy importante, ya que se trataba de un médico que había tratado al presidente de la República, quien había inclusive diagnosticado que el presidente tenía un cáncer agresivo y que tenía un pronóstico de vida. Estos no fueron tomados en consideración alguna, haciendo inclusive un aparte a lo que son los médicos venezolanos.
Llama la atención que precisamente en lo que es el currículum de cada uno de estos médicos, uno es patólogo, otro es director del hospital de allí de La Habana, pero lamentablemente ninguno que se le están haciendo en este momento esta honra es un médico oncólogo. Nosotros queremos manifestar nuestro rechazo que se le haya otorgado a estos médicos la Orden Libertadoras y Libertadoras de Venezuela. O sea, la reflexión allí, si somos los médicos venezolanos, las médicas venezolanas, que hemos honrado, que hemos sido estigmatizados, hemos sido criminalizados por el gobierno nacional, a quienes se nos paga con una devaluación del 40%, de más del 40%, y cuando a los médicos cubanos que están en el país se le paga en dólares. Yo quiero hacer una reflexión en función de la dignidad del profesional venezolano, con las mentiras, que es una de las contradicciones que ha tomado esta comisión como denuncia, en los términos de que mientras los médicos cubanos que atendieron al presidente de la República, que el presidente de la República se despidió ante el país el 8 de diciembre, prácticamente confiado y con fe de que efectivamente la medicina cubana era la que le iba a dar la salud, el médico, el presidente de la República llegó en malas condiciones generales, llegó en una situación de infecciones respiratorias, insuficiencias respiratorias, que eran inclusive descalificadas por Nicolás. Cuando, por ejemplo, el ministro de Información manifestaba que el presidente de la República tenía una insuficiencia respiratoria, él por otro lado decía que el presidente estaba haciendo ejercicio. O cuando decía que el presidente tenía también adicionalmente una infección respiratoria, él decía que el presidente había estado echando chistes. O como cuando su yerno, Arriaza, había manifestado que el presidente había perdido la voz, Nicolás le decía y le mentía al país diciendo que él había estado 5 horas con el presidente, que como no podía hablar, estaba haciendo señas. Nosotros nos hacemos una pregunta, y en mi condición de paciente oncológica, un paciente que ha sido tratado con quimioterapia, con radioterapia, que tiene las defensas bajas, ¿cómo se le explica al país ser sometido a 5 horas de una reunión infame que es para justificar efectivamente el paquetazo que se le aplicó al pueblo venezolano? Nosotros queremos contundentemente rechazar este tipo de acuerdo, este adefesio, esta deshonra que se le hace a los médicos venezolanos de referencia nacional, de referencia internacional, con una referencia docente importante en el país, donde se le honra con una orden tan importante como Libertadores y Libertadores, se le da la espada de Bolívar, que desgraciadamente ha sido utilizada para salir a homenajear a personas que inclusive han tenido una experiencia o un historial contradictorio a los derechos humanos. Hoy también se le entrega a unas personas prácticamente o totalmente desconocidas por el pueblo venezolano. Solicitamos el parte médico de parte de los médicos que trataban al presidente y nunca obtuvimos información oficial de ellos. La única médico que habló con unas declaraciones de verdad lamentables fue la ministra Sader, cuando dijo que la radioterapia que era aplicada al presidente prácticamente era como pasar el sol en la playa. Entonces, aquí debe haber una reflexión. Yo quiero reivindicar las palabras de Alí I, cuando decía que se haga humana la humanidad. Que te hagas humano, Nicolás Maduro, que seas sensible y que no utilices la memoria del presidente de la República para reivindicar acciones que van contrario a los derechos del pueblo, para hacer acciones económicas que devalúan la calidad de vida del venezolano. Esa es la responsabilidad histórica que le toca a un equipo que con nobleza debiera tener todas las posibilidades de preservar, inclusive para otros desafíos, a un presidente
que se necesitaba en tal caso vivo, no muerto. El presidente, de verdad, yo creo que a mi juicio, como médico venezolana, le exigieron más de lo que él podía dar. ¿Ve? Y por eso es que digo, el presidente sí es posiblemente tuvo ese desafío de haber asumido que le cayera el palo de agua, de tener 8 horas parada en la Asamblea Nacional o de haber ido en la carroza con el dolor en la pierna. Pero ahí es que se ve la nobleza y la sensibilidad de un equipo político del PSUV de decirle, nosotros hacemos el trabajo, porque es que ahora le toca hacer el trabajo porque no está el presidente. Y decirle, pare, aquí hay que verle la cara, a la cara de tabla que tiene Nicolás. Hay que verle la cara a esta persona que pretende ser el presidente de Venezuela, mintiéndole sistemáticamente al pueblo venezolano. En nombre de los médicos venezolanos, en mi condición de paciente oncológica, con una sobrevida de 7 años, tratada por médicos venezolanos, en el Hospital Clínico Universitario, con el servicio de hematología, que por cierto, su presidenta tuvo que irse del país. Quiero honrar el trabajo de los venezolanos profesionales, de todos, de las enfermeras y enfermeros que trabajan dignamente, de la cual soy miembro honorario del Colegio Médico de Caracas, del Colegio de Enfermeras, y de todos aquellos pacientes que han tenido que salir a la calle porque no tienen una atención a la salud. Condenamos todos aquellos convenios que no satisfagan la demanda social que el pueblo venezolano en este momento está solicitando y en consecuencia estamos denunciando también al mentira fresca de Nicolás Maduro, a quien le han mentido al país, a que no es Chávez, para que la gente sepa que Nicolás no es Chávez y que a costa de Chávez viene ejerciendo medidas contradictorias a lo que es la demanda social que tiene el pueblo venezolano.